Hola muchachos, vamos a explicar lo que es actividad 20. Es referente a ver un video de Troncho y Poncho. La actividad tiene que ver con dos conceptos, que es proporcionalidad directa e inversa. Bueno, su actividad consiste en responder un cuestionario, el cual deben de observar primero el video antes de ver porque aquí voy a explicarles precisamente o qué intención tenían esas preguntas. Bueno, primero, una magnitud es una cantidad que se puede contar, no todo puede ser una magnitud. Por ejemplo, yo puedo ir a la tienda y puedo contar cuántos bolillos están vendiendo, cuántos kilos de tortilla tienen, cuántos refrescos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si yo voy a la tienda, una magnitud es algo que, bueno, que puede contarse. ¿Qué no sería una magnitud? Bueno, yo puedo ir a la tienda y yo puedo ver que tienen las botellitas de salsa. No puedo contar cuántas son, pero no puedo medir, no puedo contar el sabor de las salsas. Eso me lo van a describir. Me pueden decir si la roja es más picosa que la verde o que la de molcajete es muchísimo más picosa que la otra, etcétera, 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 ¿sí? Esas no son magnitudes, ¿de acuerdo? Hay cosas que no se pueden contar. En este caso voy a hablar de magnitudes, de cantidades o de cosas que sí pueden contarse. Bueno, estas magnitudes en muchas ocasiones están relacionadas y hay dos tipos de relaciones. Una de ellas es proporcionalidad directa, otra es proporcionalidad inversa o cantidades directamente proporcionales o inversamente proporcionales. Es lo mismo. Bueno, en el video de Troncho y Poncho manejan varios ejemplos, que es lo que quiero explicar para que quede un poquito más claro. Nada más definiendo bien esas relaciones de proporcionalidad directa o inversa. Una proporcionalidad directa significa que si una cantidad aumenta, la otra también aumenta. En este caso, ¿qué pudiera ser? Bueno, si yo me compro un refresco, pago, por ejemplo, digamos una coca, ¿no? ¿En cuánto andan? Creo que en 12 pesos. Si yo me compro una coca, pago 12 pesos. Si me compro dos cocas, qué bonitas botellas, pagaría 24. Si me compro 3 cocas, pagaría 36 pesos. Esta es una relación de proporcionalidad directa. ¿Por qué? Porque si aumenta la cantidad de cocas que compro, también aumenta el dinero que yo estoy pagando por ellas, ¿de acuerdo? Esa es la relación. También puede pasar lo contrario, no es nada más que una aumente y otra también. Puede ser también que una disminuya y otra también disminuya, ¿de acuerdo? Puede ser que en la primera semana de matemáticas ustedes tuvieron 4 tareas y en hacer 4 tareas se tardaron 2 horas. Es en la semana 1, en la semana 2 tuvieron, por ejemplo, 3 tareas. Se tardaron 1.5 horas o 1 hora y media. Puede ser que en la semana 3 les haya dejado nada más 2 tareas y se hayan tardado 1 hora. Esta también es una relación de proporcionalidad directa. ¿Por qué? Porque van disminuyendo ambas cantidades, ¿de acuerdo? Primero tenía la cantidad de actividades. Esas actividades fueron disminuyendo y por acá tengo el tiempo que tardaron supuestamente en hacer las actividades, ¿de acuerdo? También disminuye. Esta también es proporcionalidad directa, ¿sí? Pasa lo mismo con ambas cantidades, o las dos aumentan o las dos disminuyen, ¿de acuerdo? Pero digamos que hacen lo mismo, o suben o bajan, por decirlo de alguna forma. Eso es proporcionalidad directa. Vamos con lo contrario, que es proporcionalidad inversa. En la proporcionalidad directa, si uno aumenta y otro disminuye, en la proporcionalidad directa, si las dos aumentan o si las dos disminuyen, la inversa significa que si una cantidad aumenta, especificar, esta es la inversa, la otra disminuye, o al revés, si una disminuye, la otra aumenta. Esto es típico de la velocidad, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, si yo tengo un bochito, ¿no? Y ese bochito va a 60 kilómetros por hora y quiero viajar de aquí ¿a dónde me iré? Que vamos a León, ¿no? Si voy a 60 kilómetros por hora, entonces puede ser que me tarde 2 horas en llegar. Acá tengo velocidad y acá tengo tiempo. Ok.
Pero ya para la siguiente semana que vayamos para allá, ya no me van a prestar un bochito, ya me van a prestar un suru. Y el suru, en lugar de ir a 60 kilómetros por hora, voy a ir a 90 kilómetros por hora. Y en lugar de tardarme 2 horas, me voy a tardar 1 hora y media. ¿Sí? Este es tiempo, lo estoy midiendo en horas. Y para la siguiente semana, en lugar de irme en un suru, me van a prestar ahora, ¿qué me prestarán? Me van a prestar, ¿qué carro les gusta? Me van a prestar un Kia, como que hay uno por ahí que han visto. Bueno, y en ese carrito me voy a ir a 120 kilómetros por hora. Y ahora resulta que el tiempo que hice fue 1 hora. Pero vámonos más allá, van y nos prestan un carro de esos deportivos, un Mustang o algo así, y ese carro no, pues casi vuela, ¿sí? Vamos a ir a 180 kilómetros por hora. ¿Qué creen que va a pasar con el tiempo? ¿Vamos a hacer más de 1 hora o vamos a hacer menos de 1 hora? ¡Tarararán! ¿Cuánto haríamos? Menos tiempo, ¿verdad? Vamos a suponer que hacemos unos 40 minutos, ¿de acuerdo? Aproximadamente, ¿sí? 40 minutos, bueno, vamos a ponerlo mejor en decimal, porque acá lo puse en decimal, vamos a ponerle .66 horas, ¿de acuerdo? Entonces, una relación de proporcionalidad inversa. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando aumenta la velocidad, está disminuyendo el tiempo, ¿de acuerdo? Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a suponer que estamos construyendo, ¿sí? Bueno, que estamos pintando una casa. En esa casa, primero empezaron a trabajar 5 personas. Vamos a poner 5 personas. Y vamos a poner también el tiempo que tardarían en pintar una casa. Vamos a suponer que la casa hay que pintar 100 metros cuadrados de paredes. Bueno, esas 5 personas, si trabajaran esas 5 personas, se tardarían, ¿cuánto les gusta? 2 días en pintar la casa. Si en lugar de que trabajaran 5 personas, trabajaran, voy a irme hacia abajo, trabajaran nada más una persona, ¿qué creen que pasaría con esos días? ¿Tardaría más días o menos días? Más días, ¿verdad? Porque tiene que pintar la misma cantidad de paredes y tiene que verificar, tiene que checar todo esto. Es una sola persona, es el mismo trabajo, pero obviamente pues se va a tardar más tiempo, ¿no? Tardaría 10 días, ¿de acuerdo? ¿De dónde saco estos números? Bueno, con proporcionalidad inversa, lo vamos a platicar ahorita con los ejemplos de Troncho y Poncho. Hay una manera de sacar estos cálculos, ¿de acuerdo? No debería de haber por ahí ningún conflicto. Si yo pudiera poner, por ejemplo, también 3 personas, y aquí me daría un decimal, ¿no? Se tardarían 3.3 días, ¿sí? Ahorita platicamos a fondo de estos ejemplos. Voy a explicarles primero los de Troncho y Poncho. Vamos a ver primero proporcionalidad directa. Bueno, proporcionalidad directa. Uno de los ejemplos que viene es de que van y compran papas o patatas y pagan cierta cantidad de dinero, ¿no? Esta es proporcionalidad directa. ¿Por qué? Porque mientras más papas compre, mientras más papas o patatas compra, el precio, ¿qué es lo que sucede? También aumenta. Sí, las dos cantidades hacen lo mismo, están aumentando las dos. Bueno, ahí explican un producto cruzado y no sé qué, no es otra cosa que una regla de 3, ¿de acuerdo? Esto lo practicaron ya el año anterior con porcentajes, pero vamos a retomarlo. Regla de 3. Bueno, vamos a suponer me están preguntando el kilo de patatas, ¿no? ¿Cuántas patatas compro si pagué 9 pesos? Bueno, ¿cómo se acomoda una regla de 3? Bueno, voy a tener columnas, ¿sí? Siempre vamos a tomar esta primera pareja de datos, ¿sí? Patatas, ¿cuántas son? ¿Cuántos kilos? 3. ¿Cuánto dinero pagué por él? 2 pesos, ¿de acuerdo? Entonces siempre tengo esta pareja de datos y me fijo de dónde van las patatas o dónde va el precio en este caso, ¿sí? Y después siempre va a haber un dato que yo no conozco, por eso se llama regla de 3. Hay 3 datos que conozco y con ellos puedo investigar el que me hace falta, ¿sí? En este caso me están preguntando por entonces necesito esta pareja de datos. Los kilogramos de patatas aparecen con una X, es decir, esos son los que no conozco.
Y aquí voy a usar unos signos de interrogación. El precio que pago por esas patatas, que no sé cuántas fueron, fue 9 pesos, ¿no? Yo creo que esto nos pasa, que luego nos manda nuestra mamá el mandado. ¿Y cuánto gastaste, mamá? Pues es que me cobraron tanto dinero. ¿Pero cuánto fue? Yo quería 2 kilos y tú me trajiste como 20. No sé si les ha pasado, ¿sí? Esa es una situación típica si les toca ir a hacer los mandados. Bueno, entonces, ¿cómo le haríamos para investigar, no? Suponiendo que sabemos cuánto cuesta el kilo de lo que nos mandaron a comprar, pues podemos decirle exactamente a nuestra mamá si hicimos bien el mandado o si nos equivocamos, ¿sí? Ya, si no, pues nos aguantamos el regaño. Ok, bueno, ¿qué se hace aquí? Es muy importante identificar el dato que no tengo, ¿sí? Mi incógnita, mi interrogante, el dato que no conozco. A partir de ahí, me fijo en los datos que tengo de vecinos, es decir, el que tengo arriba va a ser vecino 1 y el que tengo a un lado, este es el que tengo a un lado, medio lejecitos, pero sigue siendo un vecino. Este es el vecino 2. Y por otro lado tengo un dato con el que no tengo contacto, este lo voy a llamar el huerfanito. ¿De acuerdo? Ok, ¿cómo funciona entonces la regla de 3? Muy fácil. Estos dos vecinos se van a multiplicar. Entonces voy a ponerles pasos. El primer paso, se va a multiplicar vecino 1 por vecino 2. ¿Mis vecinos cuáles son? Mi vecino es 3 por mi otro vecino que es 9. Eso me da como resultado 27. Ok. El segundo paso, ¿qué sería? El resultado de mis vecinos lo voy a dividir entre el huerfanito. Siempre, siempre, siempre entre el huerfanito. Ok, ¿cómo me quedaría esta operación? Me quedaría 27 entre el huerfanito, en este caso vale 2, 27 entre 2. Esta sale mental, el resultado sería 13.5, ¿sí? Lo que terminaríamos pagando, lo que terminamos pagando, los 9 pesos, equivale a que nos den 13.5 kilos de patatas. ¿Cómo comprobamos esto? Bueno, es muy fácil. Cuando yo tengo relaciones de proporcionalidad directa, obtenemos algo que se llama relación de proporcionalidad, que se lo mencionan también por ahí en el video. En el caso de este tipo de relación de proporcionalidad directa se llama razón. Voy a cambiar de color. Tengo una razón de proporcionalidad. Eso me sirve para comprobar si mis resultados son correctos. Recordando, una razón es una división. ¿Qué voy a dividir? Voy a dividir siempre mis parejas de cantidades. Es decir, 3 entre 2 tiene que darme lo mismo que 6 entre 4 y tiene que darme lo mismo que 9 entre 6 y tiene que darme lo mismo que acabo de sacar de 13.5 entre 9. Cuando yo haga todas esas divisiones, pues 3 medios es fácil, ¿no? Todas estas. 3 entre 2 me va a dar 1.5. 6 entre 4 también me da 1.5. 9 entre 6 también me da 1.5. El detalle viene ahorita con lo que acabamos de hacer. 13.5 entre 9. Vamos a hacerlo. 13.5 entre 9. El punto, ya sabemos que tenemos que quitarlo, lo llevo hacia arriba, toca una vez, me quedan 4. Bajo el 5, 9 por 5 es 45, me da 1.5, ¿de acuerdo? Esta es una manera de comprobar si nuestros resultados son correctos, ¿sí? En el caso de proporcionalidad directa, entonces, bueno, ya platicamos en este ejemplo, ambas cantidades aumentan, aplico regla de 3 para llegar a mi resultado, identifico primero mi incógnita, multiplico primero los vecinos, después el resultado lo divido entre el huerfanito. Uso la razón de proporcionalidad para comprobar mis resultados. Una razón es una división. ¿Qué divido? La pareja de datos que tenga. ¿Sí? En este caso es el kilo de patatas entre el precio. ¿Sí? Y en todas me tiene que dar el mismo resultado. En este caso la razón de proporcionalidad fue de 1.5. Vamos a ver qué sucede con la proporcionalidad inversa. Bueno, lo nuevo para ustedes sería esto, ¿sí? Proporcionalidad inversa. Platicamos que si una cantidad aumenta, la otra disminuye, o pudiera ser al revés, que si una cantidad disminuye, la otra va a aumentar, ¿sí? Pasa lo contrario. En el caso de la velocidad de tiempo, pues es un ejemplo típico, ¿no?
Aquí tengo que la velocidad va aumentando, la velocidad aumenta y el tiempo va, por obvias razones, bueno, aquí está mezclado, ¿sí? Vamos a analizar primero entonces proporcionalidad. Aquí estas dos primero, ¿no? Aquí sí se cumple. La velocidad aumenta y el tiempo disminuye, ¿de acuerdo? Aquí la proporcionalidad inversa es mucho más fácil de resolver. Aquí les recomiendo que siempre hagan la tablita, ¿sí? El método para resolverlo vamos a usar precisamente algo que se llama constante de proporcionalidad inversa. La constante de proporcionalidad inversa se saca multiplicando las magnitudes, ¿sí? La magnitud 1 por la magnitud 2, ¿de acuerdo? Es decir, voy a multiplicar estas filas, esta parejita de datos, ¿sí? Las columnas, perdón, en este caso son columnas. Voy a multiplicar esta, sería 6 por 30. Eso me da como resultado 180. Vamos a analizar la segunda parejita de datos, 12 y 15, ¿sí? Multiplico yo 12 por 15. 12 por 15 también es 180. Si yo analizo la última relación, ¿sí? Del 6 y el 3, aquí ¿qué es lo que sucede? Aquí la velocidad está disminuyendo. Perdón, quiere decir entonces que el tiempo, como va a ser lo contrario, si la velocidad disminuyó, el tiempo debe aumentar, ¿sí? Sin embargo, cuando yo multiplique 3 por 60, también voy a obtener 180, ¿de acuerdo? Entonces aquí tengo los dos ejemplos de proporcionalidad, ¿no? En el primer caso aumenta la velocidad, disminuye el tiempo. En el segundo caso disminuye la velocidad y aumenta el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces también se vale o también se puede eso. Bueno, ¿por qué es importante esto? Bueno, por ahí venía en el video un ejemplo donde decía que ahora tenía un 4 por ahí involucrado. Déjenme ver el acordeón, ¿dónde iba el 4? El 4 iba arriba, que la velocidad fuera 4. Aquí teníamos el 4. Ok, fíjese bien. Entonces esto se vuelve mucho más simple. Yo ando buscando un número que multiplicado por 4, no sé todavía cuál es ese número, tiene como resultado 180. ¿Cómo lo saco? Pues muy fácil, dividiendo la constante de proporcionalidad, voy a ponerle simplemente constante, entre el número que yo tenga, ¿de acuerdo? Siempre me deben dar un número. Entonces, este numerito, ¿cómo lo saco? En este ejemplo, dividiendo 180 entre 4. Eso me va a dar como resultado 45, sale mental, ¿sí? Cuando yo multiplique 45 por 4, pues obviamente me va a dar 180. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a suponer que el caracol se tarda 22 días. También pueden dar decimales, ¿eh? Es lo mismo. Yo ando buscando un número que multiplicado por 22 me dé como resultado 180. ¿Qué voy a hacer? Voy a dividir la constante entre la proporcionalidad. 180 entre 22. ¿Cuántas veces cabe el 22 en el 18? No cabe. Ok, entonces ¿cuántas veces cabe el 22 en el 180? Yo creo que 8. 20 por 8 es 160, 8 por 2 es 16, 160 más 16 es 176. Me faltan, me sobran, me quedan 4 para llegar aquí. Vamos a agregar un decimal. Agrego el 40, cabe una vez y me van a quedar 18. ¿Sí? Es 18 aquí, ya obtuve hace ratito. Voy a agregar un 0 si quisiera continuar. Cabe 8 veces, me va a quedar 4. ¿Sí? Se va a ir repitiendo en este caso dos decimales. ¿Sí? 18, 18, 18, 18, 18. Bueno, entonces el resultado aquí sería la velocidad que llevaría el caracol sería de 8.18, ¿sí? Aproximadamente, ¿de acuerdo? Entonces este es mucho más fácil, es con la que vamos a estar trabajando la mayor parte del resto de las actividades de esta semana y la próxima, ¿sí? Entonces, resumiendo, déjenme hacer en una tablita. Ok, mis dos tipos de relaciones. Primero, la directa. Quiere decir que las cantidades hacen lo mismo, ¿de acuerdo? O las dos cantidades aumentan o las dos cantidades disminuyen, sí, pero hacen lo mismo, ¿de acuerdo? Y para saber que van al mismo ritmo tenemos la razón de proporcionalidad.
Ya sabemos que la razón significa que voy a dividir mi parejita de datos y siempre debo obtener el mismo resultado. ¿Cómo lo resolvemos o con qué herramienta lo resolvemos? Con una regla de 3. Siempre, siempre vamos a usar una regla de 3. Eso es la directa. Vamos a ver la inversa. La inversa significa que van a estar haciendo lo opuesto. Si una cantidad aumenta, la otra disminuye, o al revés. Si la primera cantidad disminuye, la segunda va a aumentar. Para saber cómo saco esto, necesito a fuerza sacar la constante de proporcionalidad inversa. Voy a abreviarla ya así nada más. Esta constante es una multiplicación. Voy a multiplicar mi parejita de datos y siempre me tiene que dar el mismo resultado. En este caso, para resolverlo, necesito sacar primero esa constante y voy a dividir siempre entre el numerito que yo tenga y así obtengo el resultado, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la diferencia entre estos dos conceptos. Ojo, también no todas las cantidades o todas las magnitudes se pueden clasificar como proporcionalidad directa o inversa. Para que sea directa, siempre que yo divida o saque la razón, me tiene que dar el mismo número en todas las parejitas de datos. Para que sea inversa, siempre que yo tenga una proporcionalidad inversa, tengo que multiplicar mi parejita de datos y me tiene que dar el mismo número. Eso se le llama la constante de proporcionalidad inversa, ¿sí? Bueno, ya con esto pueden avanzar en sus siguientes actividades. Cualquier duda, de todas maneras, contáctenme, por favor.